Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. 8 de la mañana con 30 minutos. Bonita mañana, un día bendecido. Estamos de regreso aquí desde las cabinas de iRest Radio, su programa Verdades Eternas. Y como el día de hoy tenemos con nosotros a Jorge Martínez. Jorge, buenos días y bienvenido. Buenos días, hermano Freddy. Gloria a Dios que estamos aquí. Le damos gracias al Señor por este privilegio y le pedimos a nuestros oyentes seguir conectados a estos estudios. Muchas gracias, Jorge. También está con nosotros Guido Lozano. Buenos días. Gracias, Freddy. Gracias, Jorge. Gracias, Héctor. Y es un placer siempre compartir con ustedes también. Muchas gracias. También está con nosotros Héctor Alfaro. Héctor, buenos días. Bienvenido. Hermano Freddy, buenos días. Es un gusto, hermanos, volver a acompañarles, hermano Guido, y mi hermano Jorge Martínez. Amén. Amén. Bien, desde ya reciban los cordiales saludos de cada uno de mis hermanos y nos vamos de lleno al tema porque solamente tenemos 30 minutos y queremos que usted se haga bendecido. Esta mañana vamos a estar hablando algún tema muy importante sobre la precisión de los manuscritos apoyada por varias versiones. Lo que queremos que usted entienda, hay una precisión de los manuscritos que apoyan, que es apoyada por varias versiones. Y ahí podemos ver una de las evidencias textual y de certeza de los mismos son las versiones antiguas. En general, la literatura antigua raramente se traducía a otro idioma. El cristianismo, desde sus comienzos, ha sido una fe misionera. Las versiones más antiguas del Nuevo Testamento fueron preparadas por misioneros para ayudar a la propagación de la fe cristiana entre pueblos cuya lengua nativa era el siriaco, el latín y el copto. Vamos a hablar cuáles son las versiones que apoyan la precisión de los manuscritos, hermano Guido. Si hablamos de la versión siriaca, se le conoce como versión siriaca antigua. Esta contiene 4 evangelios y fue copiada alrededor del año 4 después de Cristo. También la siriaca tiene una relevancia o un significado que generalmente se aplicaba para decir cristiano en arameo. Este escrito tiene una variante distintiva del alfabeto arameo. Por ejemplo, Teodoro de Mopsuestia, es la palabra, él dijo algo interesante: se ha traducido la lengua de los sirios. Dentro de las versiones siriacas tenemos la Peshita siriaca, también tenemos la siriaca palestina, la filoxiniana, también está la otra versión, la siriaca barcleana. Estas versiones están escritas en siriaco. Pero ¿cuál es la relevancia de estos manuscritos? La relevancia es que en un idioma en el siriaco se podía encontrar diferentes modalidades, pero con una misma comprensión. La misma idea. Uh-huh. Es por eso que cuando vemos estos manuscritos, solamente ratifican la divinidad de la palabra de Dios y sobre todo el Nuevo Testamento, que tiene una confiabilidad. Recordemos que el Nuevo Testamento es ratificado por los padres apostólicos y la participación de los judíos es nula o casi nada en el Nuevo Testamento, porque ellos no creen que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Uh-huh. Recordemos que nosotros como cristianos, no es que el Nuevo Testamento tenga más relevancia que el Antiguo Testamento, pero para nosotros encontramos todo el manual de fe y conducta dentro del Nuevo Testamento. Gracias, Guido. Entonces, cuando hablamos de la versión siriaca, estamos hablando que este nombre generalmente se da al arameo cristiano, ¿verdad? Así es. Y está escrito en una variante distinta al alfabeto arameo. Y para que usted pueda entender un poco mejor, los 4 evangelios son la versión siriaca. Hermano Jorge, háblanos un poco de las versiones latinas. Las versiones latinas, ¿qué es lo que nosotros encontramos en las versiones latinas? También, Freddy, quiero añadir esto. La versión latina
encontramos el testimonio desde el siglo IV hasta el siglo VIII, pero hasta el siglo XIII. Y esto informan en el siglo III que circulaba una versión latina antigua en África del Norte y Europa. La otra versión latina también es la versión latina antigua africana, que se conoce como el Códice Boviense. En el año 400 después de Cristo, alguien dijo esto: nuestra marca paleográfica de la misma que fueron copiadas en un papiro del siglo II. Esta es una afirmación para recordar que esta latina antigua africana tenía un respaldo histórico por escritores fuera de la Biblia. Ahora también tenemos el Códice Carboniense, que contiene los 4 evangelios igual. Y también tenemos el Código Vercellense en el año 360 después de Cristo, el Código Palatino en el siglo V después de Cristo, y la Vulgata Latina, que significa común, traducido por Jerónimo y escrito, que fue secretario en Damasco del obispo de Roma. Jerónimo cumplió un pedido del obispo de tener una versión entre 366 y el 384. Yo quiero hacer una aclaración aquí. La versión que tradujeron a la Iglesia Católica Apostólica Romana fue esta versión, la Vulgata Latina. Y muchos de los antiguos hombres, hasta la época de la Reforma Protestante, se tradujo de esta versión de Jerónimo. Jerónimo es un ente, se podría decir, mediador entre los griegos y los latinos. No sé si me dejo entender. Pero él es el mediador para poder ratificar lo que la Biblia dice. Es más, Casidoro Reina y Cipriano Valera, cuando ellos hicieron la revisión y la traducción, lo hicieron desde la posición o desde la traducción de la Vulgata Latina. Y desde el siglo IV hasta el siglo XV, al siglo XVI, siempre se leyó solo la Vulgata Latina. No había otras versiones que se podía leer. Ahora, ¿por qué se leía la Vulgata Latina? Porque ese era el idioma que hablaba el imperio, el latín, el imperio romano. Era un idioma común, diríamos. Se podría decir que es como el inglés ahora. Es un idioma popular. Un idioma popular que se hablaba mucho en el tiempo que... Ahora, hablando de estas versiones que apoyan la precisión de los manuscritos, Héctor, ¿puedes hablarnos algo acerca de las versiones coptas o egipcias? ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Pues un autor, F.F. Bruce, afirma que es probable que la primera versión egipcia fuera traducida en los siglos III o IV. Entre estas versiones egipcias tenemos también la sabídica, que surge a comienzos del siglo III, la bobaírica, que también surge alrededor de la fecha del siglo IV, y también tenemos la egipcia media, que vienen a surgir en el siglo IV o en el V. ¿Y existen algunas copias de algún papiro? ¿Hay testimonios en otras versiones? Sí, hay unas versiones, por ejemplo, la gótica, que se escribió en el siglo IV, la georgiana, que se escribió en el siglo V, la etiópica, que se escribió en el siglo VI, y la nubiense en el siglo VI también. Queremos recalcar esto porque estos tantos manuscritos en tantos idiomas, en tantos dialectos, ¿por qué se usaron esto? Quiero afirmar algo muy interesante. Cuando la gente empieza a leer la Biblia como lo tiene ahora, en códex, un cuadernado, pasa algo interesante. Ellos no tienen la idea cómo se recopiló todos los libros del Nuevo Testamento para poder tener como el que tenemos ahora. Debemos entender que esto fue una recopilación, como ya dije hace rato, de los padres apostólicos, que empezaron
a copiar y a ratificar y darles el mismo valor que tenían los escritos del Antiguo Testamento. Cuando Pablo hablaba, Pedro le daba la misma autoridad a los escritos de Pablo. Por eso, recordar que todos los manuscritos que parecieran un trabalengua, ¿verdad? Que estamos leyendo libros estamos teniendo aquí escritos de muchos manuscritos, son simplemente la evidencia de la información, a pesar de ser mucha, pero con un solo pensamiento y una sola conclusión. Y eso es lo que se rescata de todos estos manuscritos, porque los manuscritos en sí, Freddy, solamente sirven para confirmar la veracidad del Nuevo Testamento y la confiabilidad del mismo. Bien, ahí miramos las diferentes versiones. Las diferentes versiones, una de las era las versiones siriacas, la otra las versiones latinas, las versiones coptas o egipcias, y hay un punto más, otras versiones antiguas. Hermano Jorge, ¿nos quieres acotar algo en ese punto? Por ejemplo, cuando hablaban de otras versiones, está la arminia. Ajá. La versión arminia tiene historia, como todas tienen historia. Uh-huh. Dice que porque cuando llegó la temprana evangelización en el siglo IV, llega el evangelio a esta parte de Indoeuropa, y resulta ser de que a raíz de la evangelización cristiana que está caminando hacia ese lugar, nace lo que es el alfabeto arminio y se establece por causa de que el evangelio está llegando y es necesario tener una lengua escrita. Y entonces se da la evangelización y se da, por ende, la culturización de los arminios a través de la Biblia, y por lo cual nace el alfabeto, que es lo que establece su lengua y su escritura hasta el día de hoy. Ahora, hablando de este cristianismo en Armenia, hermano Jorge, Uh-huh. ellos profesan la idea gregoriana, ¿verdad? Sí, ellos adoraban a una diosa que se llama Anahit. Uh-huh. Pero resulta ser de que el que llegó a evangelizar a ese lugar se negó a adorar a esa diosa y lo metieron preso. Y durante 15 años que estuvo allí, la prueba de que Dios estaba con él hizo que el rey de ese lugar, Tiridates, se convierta al cristianismo y varios nobles, y comienza una evangelización mucho más pujante. No, pero lo que quería que la audiencia entienda un poco, ellos profesan, los cristianos en Armenia, ellos profesan el cristianismo gregoriano, o es el cristianismo protestante. No, protestante para entonces. Protestante para entonces. Sí, Protestante entonces, ortodoxo. Ortodoxo. Es como los rusos. Ellos tienen por esa inclinación. ¿Y cuál es la diferencia entre el gregoriano y el ortodoxo? En el ortodoxo, ellos están basados no solamente en la escritura, sino que también están basados en costumbres y ritos. Exacto. Hay costumbres y ritos que ellos tienen que cumplir. Por ejemplo, una mujer no puede entrar al templo o al lugar donde se adora a Dios sin el velo, sin estar cubierto. Si un hombre entra con una gorra en la cabeza, o sea, allá no lo dejan entrar. En los rusos sucede eso. En el gregoriano, obviamente, tenemos la interpretación casi parecido al nuestro. Son más conservadores, más pegados a la escritura, pero con pocos rituales, o sea, menos rituales pero se escucha que el gregoriano está tomando mucho campo en Armenia, en Medio Oriente, en parte de... Tal vez ahora, pero en ese tiempo, lo que está diciendo mi hermana, en el año 314, del 305 al 314, en Armenia, los armenios declaran que la religión cristiana es la oficial, no la gregoriana. Exacto. Lo llevo a esto, ¿sabe por qué, hermanos? Porque queremos entender algo. La precisión de los manuscritos, apoyada por los leccionarios, es un campo un poco muy descuidado. Un campo descuidado donde solamente se lleva, diríamos, costumbres de una sinagoga, se llevan culto del sábado, se llevan porciones de la ley, de los profetas, y aquí se ha descuidado este campo. Y por eso les preguntaba acerca de la diferencia ortodoxa
y de los gregorianos. También quiero aclarar y quiero añadir, Freddy, que también se desarrolló un sistema regular de leccionarios de los evangelios y de las epístolas del apóstol Pablo. Ahora, cuando encontramos ese orden que ellos desarrollaban, lo hacían cada domingo. Por eso digo que era algo como ritualista. Okay. Era algo como ritualista. O sea, nosotros no esperamos el domingo para leer la Biblia, ¿verdad? Así es. Aunque nosotros partimos, se podría decir, de la Reforma Protestante, pero antes de nosotros hubo muchos conservadores separados de la Iglesia Católica Romana. Ahora, también entendamos que cuando se separaron las dos iglesias o los dos cristianismos, de Alejandría y de Roma, hubo una ruptura y hubo una contemplación de diferentes puntos de vista de la fe cristiana. Los alejandrinos tenían una posición diferente, que son considerados como los ortodoxos, y los romanos tienen otra posición. Y eso se desarrolló tan fuerte que se empezó a crear cismas de división. Amén. Nos vamos a ir a una pausa. ¿Qué les parece? El tema está interesante, no se desconecte. Este es su programa Verdades Eternas. Regresamos. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Ay, y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alto, mi delicia, cuánto amo yo. Estamos de regreso aquí en su programa de Verdades Eternas. Y yo no sé cuántos están siendo bendecidos, pero yo estoy siendo bendecido. Estoy aprendiendo muchísimo de cada uno de mis hermanos. Los leccionarios han influido también en la comprensión de pasajes específicos. Ahí tenemos el ejemplo de Juan 7:53, 8:11 y el libro de Marcos capítulo 16, verso 9 al 20.
Se pueden encontrar un listado detallado de los leccionarios en el Nuevo Testamento griego publicados por la Sociedad Bíblicas Unidas en Nestle Aland. Ahora, hermano Jorge, queremos hablar un poco de la precisión de los manuscritos que son apoyadas por los primeros padres de la iglesia. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, hermano Jorge? Mire, dice, las citas patrísticas de las Escrituras no son testigos principales para textos del Nuevo Testamento, pero sirven como dos roles secundarios muy importantes. Primero, brindan un apoyo abrumador a la existencia de los 27 libros autoritativos del canon del Nuevo Testamento. Gracias. Es cierto que a veces las citas son libres, aunque en el caso de algunos padres son muy seguras. ¿Y por qué decimos esto? Ellos leían las cartas originales o las tuvieron en sus manos. Por lo tanto, ya circulaban los evangelios, ellos los leían, y cuando hacían cartas o sermones o reflexiones acerca de los libros de la Biblia, esto venía a sumarse más como una evidencia escritural, ¿verdad? Fuera de lo que era en sí la palabra de Dios. Era como hacer una sinopsis, como cuando nosotros leemos un libro. Dice, lea un libro, una novela, y después usted me hace una sinopsis del libro. Entonces, los padres de la iglesia, como hasta el día de hoy hacemos nosotros, leemos un texto y después hacemos un sermón, ¿verdad? Basándonos en la misma palabra de Dios. Por lo tanto, sabemos nosotros que a través de todas estas cartas, de todos estos sermones, de todos estos, libros que ellos escribían a sus amigos, y ensayos que se dirían hoy en este tiempo, podríamos reconstruir todo el Nuevo Testamento si desaparecieron aún los originales. Y por eso la precisión de esos escritos es que fueron como resúmenes que, aunque no, captaron la idea de lo que estaba escrito, como lo hacemos hoy nosotros cuando predicamos. Tomamos el texto y después ahondamos en él. Así hacían ellos. Por lo tanto, hasta el día de hoy, digamos, los primeros padres de la iglesia, o sea, como decía Guido, ellos eran discípulos de Juan, de Pedro, de Pablo, que siguieron expandiendo el evangelio tal como lo habían aprendido de aquellos que estuvieron. Y lo habían vivido, ¿verdad? Exactamente, eran fieles a eso. Eran fieles, era una fuente fiable para poder creer. Mire, tan fiables eran de que también ellos fueron martirizados. Muchos de ellos sufrieron la muerte por el evangelio que ellos mismos predicaron, así como los apóstoles del primer siglo. Y vemos ahí esa fiabilidad, vemos cada vez que ellos eran perseguidos, cada vez que ellos eran apedreados, encarcelados, ellos salían gozosos, porque es algo contradictorio mirar a un discípulo que su Señor ha muerto, que su Señor ha sido resucitado, y la mayor parte de la humanidad se esparce y desaparece, pero estos no, estos cada vez que eran apedreados, encarcelados, vituperiados, se sentían gozosos, hermano Jorge. Ellos estaban dando fe de su verdadera conversión. Exacto. Amén. Ahora, ¿habrá algunas citas patrísticas? ¿Habrá algún cuadro del Nuevo Testamento, hermano Héctor? Pues algunos no, demasiados. Hay muchísimas citas patrísticas en el Nuevo Testamento. Se recopilan alrededor de 7 autores, 7 escritores, citando los evangelios, los hechos, las epístolas de Pablo, las epístolas generales, los apocalipsis. Entonces, para dar algunos ejemplos de los escritores, tenemos a Justino Mártir, citando los evangelios 268 veces, citando los hechos 10 veces, y siguiendo con las epístolas de Pablo 43 veces, en las epístolas generales haciendo 266 alusiones y 6 citas, y a los apocalipsis 3 citas. También, por ejemplo, a Ireneo, haciendo 1038 citas a los evangelios, 194 a los hechos, 499 citas a las epístolas de Pablo, 207 a las epístolas,
23, perdón, a las epístolas generales y 65 citas al Apocalipsis. También tenemos a Clemente de Alejandría con 1107 citas a los Evangelios, 44 a los Hechos, 1127 citas a las epístolas de Pablo, 207 citas a las epístolas generales y 11 citas a los Apocalipsis. De ahí sigue Orígenes con 9231 citas al Evangelio, 349 a los Hechos, 7778 epístolas de Pablo, citas a las epístolas de Pablo, 399 citas a las epístolas generales y 165 citas al Apocalipsis. De ahí seguimos con Tertuliano con 3822 citas a los Evangelios, 502 502 citas a los Hechos, 2609 citas a las epístolas de Pablo, 399 a las epístolas generales y 165 citas al Apocalipsis. De ahí sigue Hipólito con 734 citas a los Evangelios, 42 a los Hechos, 387 a las epístolas de Pablo, 27 a las epístolas generales y 188 a los Apocalipsis. Y ya por último tenemos a Eusebio con 3258 a los Evangelios, 211 a los Hechos, 1592 a las epístolas de Pablo, 88 a las epístolas generales y 27 al Apocalipsis. Lo curioso de todo esto, hermano, es que juntando en su mayoría todas las citas, tenemos alrededor de 36.289 citas a esos libros. Entre todos estos escritos de todos estos autores, hay alrededor de 360.289 citas al Nuevo Testamento. Amén. Amén. Suficientes citas patrísticas para poder tener nosotros una copia. Para reconstruir el Nuevo Testamento. Para reconstruir el Nuevo Testamento, ¿verdad? Son citas de evidencias. Son citas de evidencias para que la audiencia pueda entender. Las citas patrísticas son estudios de los evangelios, las costumbres, son los sucesos que han sucedido y son sucesos que sucedieron en el tiempo de la vida cristiana, en la existencia de Jesucristo y de todos sus apóstoles. Se nos acabó el tiempo. Guido, te puedes pedir, tienes 20 segundos. Solamente recordar que estos padres apostólicos tenían la fiabilidad porque eran discípulos, como dijo el hermano Jorge, de los apóstoles. Y ellos tomaron estos textos solamente para afirmar las doctrinas que estaban peleándose en estos tiempos. En otro programa vamos a hablar lo que continúa. Hermano Jorge, se puede despedir. 10 minutos, 10 segundos. Bueno, Dios bendiga a la audiencia que ha estado conectada. Héctor, gracias. Pues bendiciones a todos. No se olviden de seguir sintonizándonos. Amén. En las 8 de la mañana. 8:30 de la mañana. Los lunes y los viernes el reprise 8:30 de la mañana. Este ha sido su programa Verdades Eternas. No deje de conectarse. Dios se los bendiga. Le esperamos hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.